están? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí en Mujer Completa y miren, otra vez en otra plática con Odiseo. ¿Cómo estás, Odiseo? Muy bien, esperándote. Ahí hemos tenido problemas técnicos el día de hoy, pero miren, aquí estamos. Nosotros bien puestos. ¿Cómo Pensé estás? que ¿Cómo te la pasaste estos días? bien. Ha hecho mucho calor. Con muchísimo calor. Pero habla un poquito más duro porque como que yo apenas... Sí, no me escuchas. Ok, voy a Ahora no subir. te escucho yo. Vale. Va. Oye, vamos a hablar hoy acerca de los libros. ¿Tú qué tan lector eres? Me parece muy Bastante. bien. Más o menos, hubo un tiempo que sí leí mucho, ahora le he bajado. O sea, ya libros como tal, ¿no? Releo de repente algunos. Pero es importante la lectura, es muy importante. Desde que escuchas hablar a alguien, cómo se comunica, sabes qué tanto lee o no lee. También su acervo ahí de las palabras, qué tanto manejamos palabras, eso es importante. ¿Tú qué tanto lees? Pues actualmente, más o menos. Ajá. Sí, como dices, tuve mi época en que leí mucho, después como que no mucho. Fíjate que cuando fue la pandemia, no me daba por leer, como que creo que la parte también de las plataformas me ayudó en la parte visual, pero si quiero escribir, o sea, cuando tengo como mis talleres de escritura, me tengo que obligar a leer, ¿no? Porque algo que sí me ha dicho como mi profesora es que tengo mucha influencia visual, o sea, Uh-huh. a la hora de describirlo no es lo mismo escrito que Claro. la parte visual. También Entonces sí todo me hablado. decía, pues échate un clavado a más libros, no porque tenga que leer, sino porque la parte de la narrativa escrita es diferente. Claro. Entonces ahí es cuando me pongo a leer y digo, sí es cierto, tiene toda la razón. Entonces cuando me vuelvo a meter a leer un poco. Pero, pues sí, de repente como que me empieza a leer por la parte del tiempo, no sé. Claro. Fíjate que hoy precisamente me mandaron un mensajito diciendo que las personas que dice vayamos, aiga y todo esto, que no están mal, bueno, así decían, ¿no? Era una justificación porque dice, así hablaban sus ancestros. Pero Claro. acuérdate que el español, no es que sea español antiguo, es que ellos así lo recibieron, no estaban haciendo buen uso. Así como nuestra lengua, el castellano, pues viene del latín vulgar, ¿no? Que es más o menos eso, ¿no? De aiga, vayamos, cafeses, Entonces, ¿por qué te burlas? Pues no, ¿tú crees que estas personas que hablan así tienen posibilidades de leer? Sea la circunstancia que sea. A lo mejor su vida su rutina diaria no se los permite. Están al día, tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas, son gente de campo, qué sé yo, pero no leen. Entonces se ve mucho la diferencia. No es que alguien esté mejor posicionado que otro, pero las herramientas que te da el lenguaje te abre un mundo de posibilidades que los que no leen tienen más limitado al expresarse, ¿no? Entonces, es interesante escuchar a personas con la fluidez que hablan de pronto, que te meten una palabra, a estar escuchando a alguien que te dice, ahora que vayamos, ahora que haya la medicina, no está mal, se entiende el por qué. El caso es que, digo, hasta cierto punto resulta comprensible en alguien que está en un pueblito, que no sabe, que no tuvo acceso a los estudios, pero de repente escuchas abogados, a profesionistas, diciéndote, vistes, oístes, quizás. Entonces, pues eso sí te saca de onda, ¿no? De verdad eres un profesional, un profesionista de acá, pasaste por la universidad. Porque hay quienes pasan por la universidad pero no leen, o sea, eso no es garantía de que leen, ¿no? Claro. También, claro. Pero bueno, eso es algo importante y obviamente lo que tú dices al escribir es otra forma de expresarse, de comunicar tus ideas, porque el lenguaje hablado es muy
diferente al lenguaje escrito. Entonces, tú que ya escribiste un libro, me imagino que ya pasaste por esos zapes que te dio la correctora de estilo, ¿no? Claro. Fíjate que sí, o sea, cuando creo que mucha gente tiene la creencia o tendríamos la creencia de que cuando lees vas a adquirir, ¿no? Y en realidad lo que vas a adquirir es diferentes maneras de expresarte. Y yo creo que es muy claro cuando en Facebook ves algún post que es como la gente habla, así lo escribe. Realmente no, o sea, cuando escribes tienes que tener una manera de redactar tus ideas, ¿no? Muchas veces lo pensamos y lo vemos de una manera y cuando lo pones en la parte escrita es como es muy claro cuando alguien escribe como piensa y alguien que escribe o tiene una narrativa, cuando ponen algo y dices, aquí se nota que lees, no por, a ver, yo lo pienso no por el conocimiento, sino porque estás dándote a entender en la parte escrita, ¿no? Y eso es como, es muy claro. Y si el mensaje no está llegando, a veces cantinfleamos, ¿no? Al escribir, no al hablar, pero sí al escribir. Al escribir. Mucha redundancia en palabras, ¿no? Sobre lo mismo, volvemos a decir, ¿no? Es como cuando decimos y vuelvo a repetir, ¿para qué dices vuelvo? Ajá. A repetir, o sea, a repetir, exacto. Repito, sí, porque muchas veces así hablamos, entonces esa es como esa parte. Pero también a veces al escribir, la mente está ahí como haciendo sus... Y eso, así vas escribiendo, entonces estás pensando en tu idea más no en quién lo va a recibir y cómo quieres que lo reciba la persona. Ese es el punto importante. Pues sí. Oye, ¿cuáles fueron tus libros que más te han gustado, los que más te han... Tres libros. El libro que te hizo seguir leyendo, digamos. Bueno, no, es que tendría que remontarme a muchos libros atrás, pero unos libros que leo y releo porque tienen información que se me hace interesante son los de Carlos Castañeda, ¿no? Son como 12 o 13 libros, 7 oficiales, eso lo sé, de repente los releo, independientemente de que si te clavas de que no, este cuate era un mentiroso y se inventó ese personaje, bueno, pero lo que escribe es interesante, ¿no? O sea, lo que aterriza, la narrativa, la filosofía, como la plasma a través de supuestamente anécdotas vivenciales. Entonces se me hace interesante. Otro libro que me gustó mucho fue el de Carl Jennings, de la saga de Azteca, que son 4, ¿no? Es una tetralogía. Entonces te está describiendo el México prehispánico, muy detallado y tal. Pues yo hasta me lo imaginé. Y eso me gusta. Por ejemplo, el de novelas como Memorias de una geisha, obviamente me encanta. Veo la película y no me encanta. Porque es que el libro me hizo imaginar, te van detallando cosas. El que no me pareció tan mal la película, bueno, la historia de un asesino, del perfume. Me gustaron los dos, me gustó el libro y me gustó la película. Estos de Dan Brown, novelas que cobraban mucho auge en su tiempo, igual por su narrativa, a lo mejor con cómo lo iba contando. El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y todos esos. Me gusta, digo, no, la novela, ¿no? En este caso, cuando la narrativa está bien hecha, que te hace meterte, imaginarte cómo son los escenarios. Eso a mí me gusta. Pero me gustan muchísimo otros libros que te aportan demasiada información. Ya. A mí también, la narrativa tiene todo que ver para mí, ¿no? O sea, estos libros de Dan Brown, sí me gustaron igual como dices, el libro y la película. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros de ficción, los libros de misterio, de ficción, entonces la narrativa tiene todo que ver, ¿no? Porque si no te atrapa al principio, pues no vas a seguir claro. En algo donde sabes que te tienes que, o sea, donde vas involucrándote. La narrativa, sí es muy, muy lo mío, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también por cómo empezamos los libros, porque no sé si a ti te pasó, pero a mí también en la época de la escuela nos mandaron los de... Oye, perdón, pausa. Netflix va a sacar 100 años de soledad, la serie.
Entonces yo justo le estaba platicando a mi hermana ayer, le dije, yo lo leí en la prepa y no le entendí nada. O sea, porque Es que justo, vez exacto. me lo prestaron y no le entendí, o sea, y me quedé Nada. con esas ganas de, tengo que conseguirlo, leerlo, ¿por qué no le entendí? Pues no tenía tanta lectura, capacidad de lectura en ese entonces. Claro, porque no sabíamos, porque aparte yo escuché a una persona que sigo en Facebook, que no tiene nada que ver con los libros, es un comediante, y él justo decía que él tuvo que tomar un taller para entender esos libros porque tienen como cierto, se lee primero uno y no sé qué, o sea, él explicó cómo los tuvo que ir leyendo para entenderlos. Y sí, yo también tengo esos libros y dije, ay no, ¿sabes qué libro jamás he podido entender y no he avanzado después de como 10 páginas? Y ahí lo tengo y es como mi meta para leer, El Quijote. Ay, pues dice O que... sea, no he podido, lo empiezo y después de unas 10 palabras, de 10 páginas, lo dejo. Es como de, no puedo. Bueno, pero sí sabes por qué, cuál es su valor, ¿no? Por el Sí, lenguaje. claro. Sí, aparte, compré un libro que te explica, ¿no? El contexto de la época, de las palabras, y no puedo, o sea, de verdad no he podido con el Quijote, y digo, sé que es una obra maestra, pero no puedo, o sea, y eso nos pasa también, y yo creo que muchas personas que se van con la idea de, claro, hay que leer clásicos, y empiezan con algo y es como de, no manches, no puedo. Pero Entonces se atoran y ya no siguen con otro libro, es como de, esto no es para mí, pero no, también hay que entender que no todo tipo de lectura es para todos, ¿no? Claro. Entonces, ese género literario es para enriquecer el vocabulario, el lenguaje. A mí me pasó, por ejemplo, también en la secundaria que venía un fragmentito, ¿te acuerdas que nos daban unos libros en las escuelas de gobierno? Bueno, tú no fuiste en las escuelas de gobierno. Sí, claro que sí, no, creo que sí. Del Dante Alighieri, La Divina Comedia. La Divina Comedia, ajá. ¿Te acuerdas? Venía un fragmentito. Venía un fragmentito de la Ilíada y venía un fragmentito de la Odisea. Bueno. De la Odisea. Ajá. El de la Divina Comedia leí el original y era una cosa así. Una cosa así, claro. Quijote, me lo aventé. Obviamente no entendía al 100%. Llega un momento en que te pierdes, pero sí, yo digamos que en un 70-80% pues le iba entendiendo. Cosa que no hubiera hecho de jovencito, ¿no? En la secundaria, como claro. Te digo, en la prepa, 100 años de soledad, no entendí nada. Nada, no, nada. Claro. Fíjate que yo hice eso. Los libros que nos mandaron a leer en secundaria, prepa, los volví a leer y entonces ya los entendí. Dije, oh, ok, ¿no? Algunos de la Revolución, El Principito, lo he leído como 5 veces en diferentes años y siempre he tenido como un entendimiento diferente de ese libro y digo, qué padre, o sea, pero eso, pienso que es eso, que los tenemos que leer en diferentes momentos de nuestra vida y le vas a tener una cosa diferente. Entonces, por ejemplo, El Principito que dices, pues decían que era un libro para niños, entonces lo lees y dices, ay, qué bonito, más o menos la historia. Después te encuentras a un tipo que dice que era masón y que vienen mensajes esotéricos y de la vida y no sé, tú lo vuelves a leer, pero ya con otra visión. Con otra visión. No, aparte si lees, por ejemplo, otros libros de este autor, que además era un aviador, ya lees otros libros y también entiendes muchas cosas del Principito, o sea, cuál era su pensamiento, por qué escribía como escribía, etcétera. Entonces también eso, a mí lo que me gusta, y creo que es algo que he aprendido, es saber un poco acerca de los autores. No sé si leíste Cartas a Teo, ¿no? Que fue escrito por Van Gogh. O sea, es un libro en donde te va contando, Van Gogh mandó muchas cartas a su hermano durante toda su vida creativa, porque su hermano era quien financiaba su arte. Entonces, él se quería dedicar a pintar y su hermano era el que tenía el dinero y él le financiaba. Entonces, él le mandaba cartas, oye, necesito que me mandes, oye, necesito esto, porque estoy aquí, porque estoy acá, porque me siento así. Entonces, el libro se trata de las cartas, te las muestran como tal, y entonces te explican en este momento, estaba viviendo aquí, en este año, estaba pasando por esto. Entonces, como que leer lo que él escribía, o sea, las cartas a su hermano, eran cartas muy bonitas, muy llenas como de, o sea, entiendes como a la persona, porque él no lo hacía con la finalidad de que fuera un libro, él mandaba cartas a su hermano. Entonces, cuando lee cómo él pensaba y cómo era el que él se relacionaba y cómo es que él hacía su arte,
como esa parte me gusta porque es como tener una plática con ellos, ¿no? Porque te están dando sus pensamientos, les están dando su sentir. Eso me ha gustado mucho, ese tipo de libros me ha gustado mucho. Sí, y fíjate, bueno, cuando estudié actuación, pues te avientas todo el género griego, de las tragedias. Pero, por ejemplo, te digo, en la secundaria que leía un pedacito de la Odisea, de la Ilíada, o sea, si ya lees el libro real, no le vas a entender. Si vas mezclando las historias, hay mucho contexto, porque está la Orestiada, está las sílfides, las euménides, las coéforas. O sea, empiezas a entender conceptos, ya llegas a Edipo Rey, Edipo en Colonos, y entonces todo lo vas a Electra. Todas estas historias de alguna manera se van entrelazando, o su padre o su abuelo lo lees en otro libro, ¿no? ¿Ves cómo se llama de donde están sacados Argón y los argonautas? También. Ya. Entender muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los simbolitos que tiene los signos zodiacales, que encontraron supuestamente unas tablillas, pues las relacionaron o las correlacionaron con esto de Argón y los argonautas, ¿no? Por ejemplo, Géminis, los hermanos Castor y Pollux eran los gemelos, y uno sí era hijo del dios y otro no. Entonces, bueno, leer te amplía el panorama. Una. Claro. Y ahora, obviamente que tendrías más posibilidades de escribir un libro si lees mucho. ¿No? Pues mira, al menos te da muchas otras perspectivas. Eso es una realidad. O sea, te da como diferentes visiones, ¿no? A mí que me gusta la ficción, me dieron como muchas recomendaciones de muchos libros y es como, o sea, ¿entiendes la narrativa, la diferencia de las narrativas? Y totalmente, ¿no? Pero es como de, esto es lo que a mí me gusta, así me puedo expresar, esto es lo que me ayuda más a la idea que yo quiero transmitir. Y, por ejemplo, los libros de autoayuda me han sido como, me gustan, pero no todos o sea, como que no soy como fan. Como ¿No te los libros que me han... Luis L.K.? ¿Leíste el de Luis L.K. de Tú puedes sanar tu vida? No, me gustó el de los 4 acuerdos, ese me gustó mucho. De Miguel Ruiz. El de muchas vidas, muchos maestros, me gustó mucho. Muchas vidas, sí, y sí, no me acuerdo, a ver, el autor se me fue, pero sí. Sí, tampoco me acuerdo, pero este me gustó mucho, como que son con los libros que he podido conectar, porque también no todo, o sea, también, ¿no? A veces es como de, no, es que si no has leído esto, pues tú no sabes, pero es como, bueno, cada quien conecta con diferentes personas, con diferentes ideas, con diferentes teorías también. A mí me pasó que iba en el carro y hace muchísimos años, no sé, 20 y tantos años, y Marta de Baile, alguien estaba hablando de Luis L.K. del libro de Tú puedes sanar tu vida. Ahí lo escuché por primera vez, lo conseguí, lo leí, me atrapó porque en el prólogo, o sea, te cuenta su historia, Luis L.K., entonces como que empatizas con ella, o sea, una historia, como alguien que le pasó de todo esto pudo escribir. Entonces, por eso yo creo que fue interesante. Hay otro que se llama Donald Neal, algo así, de Conversaciones con Dios. Donald Washington. Conversaciones con Dios. Entonces, yo creo que independientemente, insisto, que sea cierto o falso, la forma en que te lo van narrando lo que te atrapa. Claro. Y, por ejemplo, a mí, ahorita me acordé de varios y ya se me fue la idea. Es que, sí, ya se me fue la idea. Por ejemplo, en la parte de ficción, cuando empecé a leer Caballo de Troya, me gustó porque también como que tuvo mucha relevancia, ¿no? Te lo iba a mencionar ahorita. El caballo, a mí, primero me acuerdo que lo empecé a leer y dije, claramente esto es ficción, pero me acuerdo también que hubo una entrevista que escuché del autor, no me acuerdo si la escrita o sea en periódico,
que dijo que no era ficción, ¿no? Y Claro. después dije, bueno. Y ya después que sí. Pero ¿tú qué piensas? Opinión personal, obviamente. ¿Acerca del libro o acerca del autor? Ajá, ¿qué es ficción o qué es real? ¿Qué es ficción? Claro. ¿Qué es ficción? Pero me parece que lo hace con una narrativa muy buena, que puedes llegar a dudar, o sea, que puedes decir, sí puede, o sea, no que pasó, sino que esto puede pasar, ¿no? Claro, a mí me pasa lo mismo con Castañeda. ¿No? Ajá. O sea, te imaginas que fue, y otros dicen, era un mentiroso, o sea, todo se lo inventó. Sí, claro. Pero, ¿qué crees? Hay una cosa, una sola cosa que me lo hace dudar. O sea, obviamente no creo que el 100% haya sucedido, él se inventó, inclusive puede ser que el personaje lo haya inventado, no lo sabemos. Ajá. Pero hacía cosas para hacer coherencia con su mentira, si es que era una mentira. Exacto. Hace muchísimos años, yo estaba muy chavillo, estaba en un grupo de artes marciales chinas de Wushu, y entonces el chavo que dirigía ese grupo estaban becados en Casa Tíbet. Entonces dije, él me contó, va a venir Carlos Castañeda. Yo no sabía ni quién era Carlos Castañeda, estoy hablando de 30 y tantos años. Entonces dice que se llenó, era la presentación de un libro y se llenó, y los monjes estos del Tíbet, de esa casa, fueron, y pasaron 2 horas y nunca llegó, presentaron el libro y Carlos Castañeda nunca llegó. Entonces los monjes estos del Tíbet se sentaron ahí en el saloncito, se pusieron así a meditar un ratito, y de repente dice que alguien así, ¿no? Perdón, de este lado, alguien así, ¿no? Ya los ve y se mete, hola, y era Carlos Castañeda. Y estos monjes lo invitan y va y da 2 pláticas, ¿no? Entonces, o sea, de un amigo, Okay. Me lo contó hace añísimos. Entonces, dice que llegó y iba Pati Chapoy, no sé qué otras famosas ahí. Y lo primero que hace Carlos Castañeda es que las ve y dice, a ver, ustedes, viejas pendejas, se me salen. Esto no es un juego y esto no es para ustedes, que sus mariditos que tienen dinero les paguen otro hobby, no las quiero. Así, él estaba ahí. Entonces me dice que Carlos Castañeda... Se nos fue. Ajá. Ajá. Ya que nos ibas a contar el chiste. Que llevaba el cabello blanco, la primera conferencia que dio, y la segunda lo lleva negro. Y entonces este chavo le pregunta, ¿te pintaste el cabello? No, es que estaba haciendo un trabajo con el Nahual, le contestó. Yo no sabía nada de Carlos Castañeda, te lo juro, esta anécdota me la contó hace 30 y tantos años. Yo hace como 15 leí los libros, apenas los empecé a leer. Entonces, voy viendo un video donde están unos autores de libros hablando de su experiencia con Carlos Castañeda. Ajá. Entonces, estas personas dicen, estaba loco, ¿no? O sea, Carlos Castañeda, de repente nos reuníamos y de la nada se aparecía a las 3 de la mañana, nos tocaba la puerta y era Carlos Castañeda. ¿Cómo se enteró que estábamos aquí reunidos? No lo sabemos, pero llegaba. Entonces dice que Carlos Castañeda les decía, voy a hacer que se caguen de miedo un día, porque les contaba sus anécdotas y como que no le creían. Un día les voy a meter un susto que se van a cagar de miedo. Entonces dice que están en una de esas pláticas, sabían que Carlos estaba en Estados Unidos, que no sé qué, y están hablando, justo lo mencionan y abren y es Carlos Castañeda. Entonces, dicen... Sí, claro. Al revés, o sea, me cuentan la misma historia de mi amigo, pero al revés. Dice que llega... Claro. Aparte de Carlos Castañeda, o sea, cuando él y ellos lo conocieron, estaba chavo, estaba así como súper musculoso, como si fuera al gimnasio para esa época. Y les decía, pues, que eran las friegas que le metía el Nahual en sus enseñanzas, ¿no? Entonces, dice que un día, pues, de repente les aparece con el cabello blanco, lo ven todo encanecido. Dice, ¿qué te pasó? No, es que el Nahual me está poniendo unas friegas. O sea, lo contrario que me había contado mi compañero, ¿no? Y ya después dice, el pelo le empieza a regresar a oscuro, pero yo me le acerqué, dice, y no se lo pintó. O sea, esto lo cuentan dos personas diferentes. Dos escritores de libros. Ajá. Ahorita no tengo sus nombres presentes, pero voy a buscar el video para enviártelo.
Pero, o sea, a mí lo interesante es que alguien me había contado lo contrario Sí, muchísimos sí. años atrás, ¿no? Entonces dije, bueno, Ajá. mira, cuánto estaba loco que se preparaba Sí, para hacer eso es, coherencia. ajá, porque él se asumía como un viajero en el tiempo, ¿no? Como un viajero en el tiempo, pero sí era como, o sea, el libro a mí me gusta mucho y ¿sabes qué? El libro hizo que yo sí pensara, si yo pudiera regresar en el tiempo, sí me gustaría conocer a Dios. O sea, sí me gustaría. Tú dices JJ Benítez. Ajá, sí es cierto. JJ. O sea, este libro me hizo pensar eso, ¿no? De sí me gustaría conocer a Dios como la persona. Pero sí, como dices, Carlos Castañeda sí tenía como onda, así como un poco mentiroso. O sea, como que, lo que Pero pasa es con mentiroso estas, que entonces hacía cosas para hacer coherencia para con sus ser creíbles, ajá, porque lo mismo pasaba con JJ Benítez. Lo que yo leí de él era un poco eso también. O sea, Pero como, te voy a decir, en JJ Benítez, si analizas, inclusive en sus conferencias que él da, él dice que su familia, él decidió ser periodista de fenómeno ovni, ¿no? ajá, Entonces su familia le dijo, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. Qué casualidad que alguien especial llega, alguien que no tiene el dato para ir a corroborar que de verdad existió, alguien ajá. desconocido, el capitán, exagente, no sé qué, que le Uh-huh. pasa toda esta información, a él específicamente. Y de ahí cambia su situación económica. Obviamente, para mí esto él se lo inventó, muy bien planeado. ¿Qué pasa? Si tú ves la relación, existe otro personaje que se llama Sixto Paz Wells, que habla mucho de ovnis desde los años 70. ¿Te acuerdas que Uh-huh. tenemos un compañero ahí en Vive Radio que hablaba de ovnis y lo invitó una vez a su programa? Ok. Yo he escuchado videos de JJ Benítez, digo, de Sixto Paz, y él Ajá. asegura que antes de ser nada, cuando era un periodista, JJ Benítez lo invitó a un avistamiento y que de ahí empezó, de ahí escribió Caballo de Troya. Pero mucha gente asegura que esos famosos avistamientos donde invitaba, ay, qué casualidad que nada más él y sus hermanos vieron los ovnis cuando habíamos 40 personas y no los vimos. Y ahora invita a JJ Benítez y resulta que él también vio ese avistamiento nada más con ellos, pero los demás no. Pero se le ocurre esta idea de todo este rollo y después, Ajá. segundo, el tipo de narrativa que utiliza es totalmente literaria de ciencia ficción. O sea, de pe Sí, a pa, totalmente. pasos que debe seguirse. O sea, él no es como que estuviera contando una historia real, sino está siguiendo todo un lineamiento literario de cómo se escribe este género. Uh-huh. Por Sí, eso yo claro. estoy convencido de que es mentira, ¿no? Y Sí, que le ha claro. redituado, sobre todo porque él mismo lo dice, no tenía dinero, mi familia me dijo que me iba a morir de hambre, pero ¡pum! Aparece un personaje misterioso que solo yo conozco, me pasa una información específica, precisa, y escribo 11 o no sé cuántos libros lleva ya de Ya Caballo de lleva Troya. varios, ya lleva un montón y va a seguir escribiendo. Pero mira, esa historia, así como la cuentas, un libro perfectamente. Sí, ahora, escribe sobre un personaje, en este caso Jesucristo, sobre el cual se escriben más o menos 2.000, 2.500 años al año en todo el mundo, se escriben de Uh-huh. diferentes partes del mundo, 2.500 libros hablando de Jesucristo, o sea, año tras año hay miles de libros porque el personaje vende. Claro, Y ahora, claro. yo, fíjate, creo que ya te lo conté, no sé si te lo conté o no, estaba, de repente teniendo una plática y estaba ahí la hijita de mi pareja y entonces la riego porque ella va en una escuela católica, entonces yo estaba en la plática, ¿verdad? Y yo le digo, Jesucristo no existe. Y la niña se voltea y dice, no existe. A su mamá, ¿no? Entonces, bueno, no existe, no sé si existió o no, no te puedo asegurar, pero Jesucristo, la palabra, o sea, él, pues en primera se llamaba Yahshua, no Jesucristo. Segunda, o sea, esto que él creó, Jesucristo, si existió, no vino a crear ninguna religión. No. Una. Dos, el nombre en sí no existe. Esta persona de barbita, de ojitos
ojitos azules con el cabello largo. Ojos azules. O es un cuadro que pintó Leonardo da Vinci, echando a andar su imaginación, y todo el mundo adora esa figurita muy europea que no tiene nada que ver con alguien del Medio Oriente. Entonces, ese concepto de güerito de ojos azules y el nombre es inventado. Si ese personaje existió o no, pues yo no voy a poder debatir eso. Pero simplemente esto ya lo construyó la religión católica. Construyó el nombre y construyó el personaje, sobre el cual ha redituado mucho, por eso se escriben 2.500 libros, 2.000 a 2.500 libros anuales, y JJ Benítez, pues dice, pues de aquí soy. Claro. De Jalana. Claro. Sí, pues imagínate, ¿no? Como ahorita, o sea, también creo que hay como mucha, la parte de la moda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya llego a un punto en que ya no estoy dispuesta a leer libros sobre dragones, ¿no? Sobre castillos y dragones, ya. Yo, o sea, de por sí no soy fan, ahorita menos, ¿no? Es como de estas historias, no. Pero sí sé que tienen están muy de moda. A mí, por ejemplo, las historias que me gustan son como estas que se sienten muy cercanas, que son como, que tú te sientes cercano a las historias. Como ahorita estoy leyendo El murmullo de las abejas. ¿No sabes qué libro tan bonito, tan bonito? O sea, es un libro, es de una escritora mexicana que no me acuerdo cómo se llama. Pero es de una familia en Coahuila de los años 70 o 50, algo así. Entonces, esta narrativa familiar, ¿no? Y aparte de la época, de todo esto que pasaba, no es de los 70, es como de los 20, 50 por ahí. Entonces, es una narrativa tan bonita, tan cálida, que me ha gustado mucho, a pesar de que es un libro súper grande, está por ahí así. Pero es El murmullo de las abejas, está hermoso. O sea, es una narrativa bonita. Y es eso, o sea, digo, en este punto de mi vida, quiero leer esto, quiero leer cosas que me apapachen, ¿no? No quiero leer cosas ya, así como que me angustien, no quiero leer cosas que me acabe yo pensando, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No quiero leer algo que diga, ay, no, me tengo que poner a hacer algo, o sea, que me acongojen o que me llenen de angustia porque no estoy haciendo lo que me dicen, es como de, no, quiero leer cosas que me apapachen el alma. Es como, en este punto de mi vida, esto quiero leer. Claro. ¿Tú qué estás leyendo? A mí me ha pasado que, bueno, obviamente leo muchos libros de psicología, pero libros que leo que desmienten otros personajes. Me interesa porque aparte yo creo que necesitas tener la madurez intelectual para soportar este impacto en algo que tú creías y ahora no crees porque ya no hace coherencia. Por eso si investigas pues vas a encontrar. Claro. El chiste es que muchas personas leen uno y se quedan con eso y eso marca su vida. Bien. Pero luego te lo quieren imponer. Claro. Es verdad que esa es la única verdad cuando les falta mucho por enterarse. Y eso hace la lectura, ¿no? Eso hace que vayas ampliando tu mente, que no te vayas quedando tan cuadrado, delineado, de decir esto es y no hay verdad. ¿Es blanco o es negro? Entonces, esa es la importancia de la lectura. Pero fíjate, por ejemplo, sin querer queriendo, trajimos a este personaje JJ Benítez, que justo estaba yo analizando, pues que pues, para mí es mentira, notablemente, su historia. Hay otros que se adjudican porque es muy vendible, ¿no? De me pasó esto. Es como, fíjate, a veces no hacemos las preguntas precisas. Yo me acuerdo que salía antes un programita donde hacían una convención anual de hablar de temas esotéricos. Entonces llegaba el típico que decía, yo me comunico con seres de otras dimensiones, de otras galaxias, de no sé qué. Entonces alza la mano a alguien y le dice, pregunta sin ofender, ¿por qué tú sí puedes y yo no puedo? ¿Qué te hace especial o diferente a mí? Entonces esa pregunta tiene mucho contexto porque estas personas quieren dar a entender que están mejor posicionadas que otras, ¿no? Porque ¿qué viene después? Bueno, te voy a dar un curso en base a lo que yo sé. Yo nunca aprendí o hablo con seres de otra dimensión, pues ya me chuté tu curso. ¿Qué pasa ahí? Entonces, pues resulta que es muy vendible, que son temas que atraen mucho y que
todo aquello que no puedes comprobar, que no tienes la coartada de sí, a mí me consta que esta persona habla con extraterrestres, pues que resulta que nada más él, y cuando está solo, Claro. y, o sea, las historias siempre van a tener esas cosas tan limitadas de no poderse demostrar. Entonces ahí es bastante debatible hablar de eso. O sea, hay muchas personas que dicen que hablan con los ángeles. Ella no. Pero para empezar, ¿qué son los ángeles? Luego ahora ya se puso de moda decir, bueno, les llamamos ángeles, pero en realidad son extraterrestres. Son seres de otras dimensiones, de otras galaxias. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué a ti te dicen un mensaje que es para mí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si no tuviéramos esta capacidad abstracta, imaginativa, no podríamos escribir cosas. Claro. También. O crear dimensiones, o crear universos de información en nuestra propia mente, si lo logramos plasmar en un libro. Claro. ¿Dices que fue apenas el Día Mundial del Libro? El 23, me parece, o el 22. ¿Y qué tal? No recuerdo, pero fue el Día Mundial del Libro. Estoy queriendo recordar la fecha porque se supone que lo instituyó la UNESCO porque fue el día en que murió Shakespeare, creo. O sea, como que lo dejaron en honor de. ¿Y tuviste tu época de libros filosóficos o no? Sí, claro. Yo creo que todos tenemos épocas, ¿no? O sea, de ahorita estos. Eso me caracteriza. Ya viste mi programa de qué trataba, ¿no? Obviamente. Claro. Fan de Sócrates, de Platón. ¿De cuál te gusta más? ¿Qué pensamiento o sea, qué filósofo con el que conectas más? No es que te guste o no. Es que son dos, es Sócrates y Platón. Pero yo con Platón. A Sócrates no puedo. Con Platón sí. O sea, tal vez la parte como que me identifico más como su filosofía de vida. Claro. Y me ha gustado mucho. Por él entré también a estos libros de filosofía y es como de, ok. Claro. Sí, porque, bueno, sabes que por eso le llama a los que estuvieron antes de Sócrates, los presocráticos, pues todavía hablábamos de que el destino estaba regido por los dioses. Ajá. Por los dioses, las deidades. Y después, pues ya el hombre se empieza a ser responsable y poco a poco empieza a surgir la psicología. Espera. La psicología. Entonces ya nos planteamos, ¿qué es esto? Precisamente lo que estamos hablando, yo creo que es eso. O sea, creer en un personaje, en un dios, y después hacerte responsable de tu vida, tener esa capacidad también de verlo y resolverlo con tus posibilidades desde tu perspectiva y no dejárselo a seres superiores, que es en un principio lo que creemos, ¿no? Entonces el hombre también tiene que llegar a esta madurez, ir soltando creencias, ir haciéndose cada vez más responsable de su propio destino, de lo que te compete, de lo que te toca, ¿o no? Bueno, claro. Sí, no, que aparte eso, a mí me acuerdo que en la preparatoria tenía como esas clases de filosofía, y yo me acuerdo que no entendí ni media palabra. O sea, dije, ¿por qué porque obviamente no estás preparado, pero yo sí creo que las personas a veces no saben llevar ese tipo de información o cómo involucrarte en esto. Claro, ¿no? Aparte, puede ser eso también nuestro tipo de formación que tuvimos los que fuimos a escuelita de gobierno, que no te van como condicionando y que te enseñan más tabús que cosas. Entonces, por ejemplo, la mayéutica, la forma de pensar, cuestionarte todo, hacer preguntas, las preguntas precisas. Uy, seríamos otro. Pero ahora las nuevas generaciones pues se cuestionan muchas cosas. Ya no se creen tanto las cosas como nosotros solíamos hacer. Claro. Está padre también eso. Pero sí, yo también, o sea, si leía, inclusive te puedo decir que hasta en la prepa me costaba trabajo, ¿no? Ya después ya dices, ay, ¿por qué yo no lo entendí en la prepa? O sea, ¿qué tenía de raro? Pero pues no estás en condición, ¿no? Quizás nuestra mente la tenemos limitada. No es que no podamos, pero esos tabús, esas cosas, nos restringían el abrirnos y la capacidad para absorber esa información. No teníamos todavía esa madurez del cerebro para
absorber esa información. Ya después Claro. sí, entonces te digo, tuve eso de 100 años de soledad, no la entendí ni jota, pues yo creo que ahora sí la entendería, no creo que no la entienda nada como en ese entonces, pero los tiempos cambian, ¿no? O sea, es la importancia Claro. también de que los niños lean un poquito también, poquito. Pero fíjate que algo que me gusta ahora es que ahora ya hay libros para niños, o sea, ya los puedes involucrar mucho más como con su mundo, como con su tipo de comunicación, como con sus vivencias. Porque yo me acuerdo que cuando yo también era niña, no tenía como, bueno, no encontré como tantas lecturas acorde. Yo empecé a leer justo, o sea, libros que pues no eran nada infantiles ni nada, o sea, creo que también ahora, porque yo me acuerdo que alguna vez, yo siempre soy de regalar libros, ¿eh? O sea, siempre es como de, para un niño pequeño, para un niño, o sea, para las edades, y es como este libro porque le va a ayudar o le va, o en esta etapa, o lo que sea. Como que siento que son esas cosas que nadie regala. Ahora ya más. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, yo empecé a leer desde muy chica El Gran Gatsby y Las Mil y Una Noches. Obviamente eran libros así, ¿no? Pero obviamente, bueno, también porque era lo que había en mi casa, como que era lo que yo tenía a la mano. Pero sí son libros que tuve que volver a leer porque dije, no, pues no, obviamente no entendí, o sea, yo entendí lo poco que entendí, pero pues no eran para mi edad. Entonces, y ya después le dije a mi hija, tú tienes que leerla una noche porque es un libro maravilloso. Y ya que lo leyó, dijo, ay mamá, qué libro tan pesado, o sea, qué lento va esto, porque es pesado, es así. Y se lo leí porque sí está bueno, pero no porque yo hubiera querido, como que se lo recomendé tanto que lo leyó. Pero sí sé que también la narrativa ha cambiado, ¿no? O sea, y eso ha ayudado a que la narrativa sea más dinámica, más... Por ejemplo, un Shakespeare que te leas ahorita. Sí, no, o sea, tendrías que tener como mucho contexto no solo para entenderlo, para apreciarlo, ¿no? Que yo creo que es lo que me pasa en el Quijote. A lo mejor lo entiendo, pero no lo aprecio, o lo aprecio, pero no lo entiendo. Es como de, ay, Y no. tener O sea, tu un real... diccionario ahí al lado. No, o sea, ese va con un diccionario al lado, porque es Claro. como de, no, o sea, y por eso no avanzo, porque después de estar viviendo, porque tengo una versión que te explica las palabras, entonces lees y lees lo que está diciendo, y entonces digo, ay, no, o sea, no puedo, o sea, A veces padre, fíjate, lees un párrafo y cómo hablaban en esa época. ajá, o sea, es precioso, pero voy leyendo como dos historias diferentes. Que el español, obviamente el castellano, bueno, viene de Castilla, ha ido evolucionando, pero al Sí, principio, claro. pues, hablaba mucho a latín. Sí, entonces tengo que tener un diccionario y, bueno, no, tengo la versión que tiene la versión que explica el libro, entonces es como de, pero yo creo que es eso, ese va a ser mi próximo reto. Pero, y libros así que me he encontrado, ¿libros biográficos te gustan? Pues he leído muy pocos, es que he leído tantos. Hubo una época en que leía, yo creo que mi récord fue 12 en un mes, una vez. Ok. 12 libros, o sea, imagínate. O sea, esa época no veía tele, nada más libros. Claro. Pero biográficos, pues sí, no son mi hit, pero sí podría. Uh-huh. Yo, pero alguno que te haya gustado, leí el de Michelle Obama, me gustó, y no, ya no leí más. Dije, necesito leer alguno que diga, este lo quiero leer para leerlo. Pues lee el de tu presidente, o el de Salinas, o todos Sí, han sacado claro. libros. Ajá, los libros que están sacando. ¿Qué otro Pues libro? no te llama la atención, No. No, porque te digo que para mí es eso, es tener una conversación como un poco con los autores y es como... y fíjate, luego así he leído libritos. Hay un cuate que sale mucho en Televisa que habla de coaching y autoayuda, Lozano. César, ¿no? Lozano. Ah, Entonces fue a una fiesta y
y había premios, regalos, y a ver, te ganaste un libro. Y a mí la verdad no me cae muy bien. Bueno, no es que maneja la información mal, ¿no? Es que me cae mal que salga en tele y que sea tan... Como todos los de tele, que pasen por llamar la atención y exageran todo. Pero bueno, pues toca temas que no son de él, que son muy de coaching o temas de superación personal. Y agarré el librito y trae una recopilación de cosas, frasecitas y todo eso. Y está pues igual que los de autoayuda, ¿no? No está mal. Y así como esos he tenido muchos libros que de repente me los leo en un ratito. Y bueno, pues hablan sobre ese tema, sobre esa temática. Oye, ¿y algún libro que te hayas llamado, o sea, que te hayas sorprendido, que digas, yo agarré esto por leer y me fue una cosa muy bella, o muy bonita, o me interesó, me gustó, me sorprendió? Pues las novelas, yo no leía mucha novela, ¿no? Como la de Memoria de una geisha. Me atrapó. Las de... ¿Ya no has leído más novelas? Me cayó gordo, dije, ¿por qué todo el mundo trae ese libro? A ver, ¿qué tiene? Y no, te leyendo, ¿no? Sí. ¿Leíste, te interesaron las sombras de Grey? Ahí lo tengo, no lo he terminado. Pero sí, yo no lo he leído, pues porque todo el mundo dijo que no. Lo hubiera leído hace 20 años, por morbo, me hubiera dado de un jalón, ¿no? Ajá. Yo no lo he leído porque o sea, cuando salieron de moda, todos traían los libros. Ajá. De hecho, y son de esos libros que dije, un día de estos. Ahí los tienes. Ahí están guardados. Yo no los he leído, la verdad me dan flojera. No me atrapa. Me dan flojera porque dije, porque la película me dio flojera. Los libros me dan flojera. Fíjate que hace muchísimos años, me regalaron el de Danza con Lobos. Ok. Wow, ¿no? O sea, después veo la película, o sea, pero el libro siempre va a ser otra cosa. Y Rayman, cuando los hermanos se encuentran. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, los libros son otra cosa. Es otra cosa. Tú lees el libro y la película te queda de ver porque es más detallado, trae más información. Entonces, pues sí, ese tipo de libros sí. ¿No? La de Danza con Lobos es un alucine también leerlo. Sobre todo, ¿cuál es la intención? Pues acercarte a ese tipo de culturas, ¿no? Como las Sioux de los piel roja. Y a mí el libro que me llamó mucho la atención, que como que no le había puesto... Cuando íbamos a Argentina, son esos libros que compré así en el aeropuerto porque dije, no traje libro, ¿no? En un ratito, porque el vuelo era muy largo. Y me acuerdo que fue de esos libros que dije, no inventes, o sea, lo guardé como así de este libro me encantó. El de Juan Salvador Gaviota. Que aparte era la versión de bolsillo, no era tan grande, no era la versión de la larga, pero una versión bonita. Y dije, ¡ay, qué bonito! Dije, qué bonito libro, lo quiero volver a leer. Y ya lo leí como 3 veces. Y fue de esos libros que dije, no inventes, qué bonito. Y de ese tipo, como por ejemplo de Joe Dispenza, Deja de ser tú y cosas así. Hay uno que se puso mucho de moda, un brasileño. ¿Te acuerdas de 11 minutos? Se puso de super moda ese libro. No. Brida. No, pues que sí tenemos gustos diferentes de Paulo Coelho. Mario Coelho. Ya leí como 1 o 2 y dije, ya, suficiente de Mario Coelho. En un tiempo se pusieron de moda. Ajá, y por eso leí el primero, dije, ok, me gustó. El segundo dije, no, ya, basta. ¿Has leído a Antonio Velasco Piña? Por ejemplo, Tlacaelel o Regina, que es el... Ajá. ¿Lo has leído? No. No. Bueno, ¿sabes cuáles están se ponen muy de moda, pero yo sé que todos son lo mismo? Los de John Katzenbach, del psicoanalista y todos estos. Leí los primeros y me gustaron mucho. Su narrativa es muy buena. Pero ya después del tercero dices, este es lo mismo, solo cambian los autores, o sea, los personajes. Bueno, todos son iguales, ¿no? Entonces, como de... Ajá, es exactamente lo mismo. Pero sí he tenido alguno que otro que digo, bueno, mira, es de él, ya sé lo que espero, ya sé lo que voy a tener.
Es como una película que más o menos ya sabes por dónde va. Como Pero los primeros me gustaron. la historia, pero el estilo era ya, sí. Ajá, porque también eso pasa, que lees libros y el segundo libro del autor dices, ay, bueno, ya sé para dónde va, ya encontró su línea y por aquí va a seguir, ¿no? ¿Y Entonces, cuándo escribes tu otro libro? en eso estoy, ya voy a empezar, mira, voy a empezar mi taller, que ya es en mayo, que es para escribir ese libro, o sea, es ya para escribir es un taller en donde la profesora me va a ayudar ya a desarrollar el libro como tal. Entonces, tiene que salir, tengo que hacerlo este año. No sé si este año lo saque, pero este año lo termino. Tengo como 3 años atorada con ese libro, pero ya este año tiene que salir. Entonces, es eso, porque de repente como que no te bloqueas en la idea, te bloqueas en cómo lo quieres hacer, en para dónde es. Entonces, por eso también me sirve leer esos libros, porque digo, ok, o sea, el escritor ya es como bastante predecible, lo cual uno no quiere ser predecible, no quiere ser aburrido, y entonces es como de, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, por eso me gusta leer, porque es esa parte de, pero ¿cómo haces que la narrativa te atrape? O sea, ¿cómo haces que algo que ya sabes cómo va la idea, que ya sabes qué quieres decir, cómo lo haces entretenido, que te atrape, ¿no? ¿Cómo lo haces? Eso es Ok, lo que quiero. estamos pendientes. Así es. ¿Y ahorita estás leyendo algún libro? Estoy leyendo algún libro. No, tengo ahí pendiente ese de Las sombras de Grey. Y de repente agarro otros que tengo ahí para sacar información solamente. De O consulta. retomar o refrescar información. Unos que ya leí. Ajá. Sobre todo eso. Yo espero sacar uno de morfopsicología más adelante. Más adelante estoy hablando de años adelante, ¿no? ¿De qué? De morfopsicología, de la lectura del rostro. Ok. Eso está, yo no sé por qué no lo has hecho, estaría muy bueno que lo hagas. Pues quiero tener un poco más de experiencia en acción. O sea, a mí la verdad es que me ha funcionado mucho personas que les digo, eres así, 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 hasta abren los ojos. Y personas incrédulas que no les digo, no, o sea, les digo, es que esto. Entonces es muy comprobable, es muy, muy, muy Claro. comprobable. Sobre todo, bueno, la morfopsicología está basada en muchos preceptos de la psicología, pero por ahí existe una técnica milenaria china que se llama Mianxiang, nada más que también ellos hablan como de muchas cosas del futuro y todavía no estoy como en eso, pero Ya. más bien como una prueba descriptiva de personalidad, sí. Entonces es interesante. Sí, sí, Te sí. buscaré para que me orientes qué hacer para hacer un libro. Claro, claro. Eh, ¿Te han regalado algún libro? ¿Has perdido algún libro que dijiste por qué lo presté? Creo que sí. De hecho, mi ex cuando se fue se llevó los libros. Se había llevado He la dicho, tele. yo sé que le van a doler, me los llevo. Sí, los leí ella también, entonces Ah, yo creo que sí, le va a doler más que la tele. ¿eh? Fíjate que a mí me regalaron un libro que me gustó mucho, que me lo regalaron porque estaba haciendo un círculo de lectura y una señora me dijo, este libro te va a encantar, léelo, ¿no? Y a veces cuando te dicen eso dices, bueno, pues a lo mejor no me va a gustar tanto. Y me acuerdo, me gustó mucho, que se llama Los ángeles están entre todos, pero no, algo así se llama, no estoy segura del título. Tenemos ángeles entre todos, algo así, pero no habla acerca de la parte espiritual, sino como te digo, de esta parte de familiar. Ajá, no habla de No, ángeles divinos. anónimos de gente que... Ajá, exacto, las personas que te ayudan y que te hacen ser como mejor persona, los ángeles de la guarda que pueden estar entre tu familia, que te ayudan a ser una mejor Claro, siempre hay. versión de ti, a eso se refiere. Y dije, justo cuando vi el título, dije, ah, pues se trata de ángeles. Y luego lo leí y dije, qué hermosa, hermosa alegoría de los ángeles que tenemos como familiares, ¿no? O sea, esas personas que te cuidan, que te apapachan, dije, Claro. ay, acabé llorando con ese libro y me encantó. Está muy lindo, Sabes muy, muy que lindo. una vez en el programa, cuando estaba en Vive, invité a Lucy Aspra. ¿Sabes quién es Lucy Aspra? No. Que la Casa del Ángel es la que ahí no me acuerdo qué colonia está, Condesa, no me acuerdo cuál es, está la Ajá. Casa del Ángel
ahí sobre insurgentes y no me acuerdo cuál es. Está la Casa del Ángel. Y entonces, bueno, yo ya había oído hablar de ella desde siempre y de hecho mi sobrina tenía por ahí un libro de Lucía Aspra, de extraterrestres ángeles y no sé qué. Entonces fue al programa y bien linda me dice, no me acuerdo si ya estábamos saliendo de pandemia o algo así, pásame tu dirección, ya paso mi dirección. Al otro día llegan, me vienen a buscar, manda a su chofer y me manda todos sus libros, todos. ¡Ay, qué padre! Todos, ya los tengo. ¡Qué padre! Fíjate. Así de ese estilo he leído muchos. Ya. Por eso ahorita no los menciono, o sea, como de esoterismo y cosas así. También hubo un tiempo en que leía mucho sobre eso. ¡Qué padre! Pero fíjate, me regaló muchísimos libros. Qué bueno, ¿no? De verdad, es lo que te digo, son como lo que uno menos... Yo los libros los cuido mucho, los atesoro, son como, para mí sí son como regalos muy particulares, muy bonitos. Y son como cosas que están ahí y que, como dices, puedes consultar y te vuelven a dar como esas lecciones y esos momentos bonitos y es como de, qué padre, ahí están. ¿Has leído, hablando de los de Sombras de Grey, has leído libros eróticos de estos, lectura, ¿cómo se llama? Pues lectura erótica, pero... Ajá. Pues no recuerdo ahorita, ¿para qué te miento? Yo creo que por ahí uno, más bien de muy jovencito, compré de esos libros que entre que eran eróticos y te daban información. Oh. De cómo con tu pareja o conócete. Ya. Sí, bien no, pero... y ahí todo inexperto y dije, antes de regarla quiero informar. Fíjate, ¿no? A lo mejor muchos no hacen eso. Y yo sí, déjenme informo. ¿Qué dice? Pues que debería de ser, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Es importante, ¿no? A lo mejor para los demás, ¿no? Claro. Yo empecé a leer estos ya se me fue el nombre. El de esta erótica, y de estos que son como muy conocidos. No las 50 sombras de Grey, sino de estos. Me estoy acordando de uno ahorita, hace muchísimos años. Era de mi hermano y ya estaba en Estados Unidos y un primo se lo mandó, que era como, ¿te acuerdas de, cómo se llama? Robinson Crusoe. Y era erótico, de que conoce, ¿te acuerdas que le ponía el nombre de Viernes? Ajá. Pero era erótico, la historia era erótica, de cómo pasó su apetito sexual todos esos años que estuvo solo. Oh, ya. Ya me acordé, pero eso fue hace, muchos años. Y yo no hace mucho empecé con esa. Ajá. Empecé con esa lectura que sí dije, ya sé por qué no era tan bien recibida, por qué no, o sea, no era erótico. No, es que no sé cómo explicarlo. No es que fuera o no erótico, porque tenía narraciones eróticas, pero como que sí dije, no, creo que esto no es lo mío. O sea, como que iba involucrando. Pero a lo mejor más de puberto se te antoja más eso, ¿no? Ajá, yo creo que yo lo quise leer con esta parte, más objetiva, ¿no? De forma más objetiva y dije, no, creo que ya sé por qué a la gente no lee. No va a salir tu amigo, el que le encanta el porno, y dice, yo sí leo porno. Claro. Qué buena lectura, ¿no? Sí, claro. Eso no es característico de los pubertos, o sea, es a todas edades, es una adicción, también la pornografía. Claro, sí, claro. Considerada adicción. Pues, mira, algún día hablaremos de pornografía. Que es muy diferente a erotismo, que es lo que estaba diciendo. Claro, que es muy diferente a erotismo, claro. Y así, pues me quería acordar de libros, pero pues son un montón de libros los que tengo ahí. Qué bueno que en la vida podemos cargar costales de libros que hemos leído. Ajá, sí. Y que te hace ampliar tus posibilidades de comunicarte con las demás personas. Así es. Que hay que comprender, digo, tampoco es criticar de que alguien te dice, pásame los cafés, ahora que vayamos, está bien, digo, pero sí te saca mucho de onda, a mí sí me saca mucho de onda que profesionistas hablen así. Lo que pasa es que la gente también tiene malas costumbres.
doctores. Y a veces comunicarse así es una mala costumbre. La costumbre puede más, como decía la canción de Juan Gabriel, puede más que el amor, y aquí puede más que la educación, ¿no? De repente. Claro. Entiendo que hay gente que salió de su pueblito, se vino a buscar las posibilidades y a lo mejor pues no es importante para él limpiar su lenguaje por pacto o solidaridad de sus raíces. Ajá. Podría ser. Pero hay otros que aquí, como dicen, no niegan el código postal del barrio. Y me he encontrado ingenieros, abogados, políticos, a quien tú quieras, hablando barrio, pero barrio vulgar acá, a todo lo que da. Dices, mira, ya tenemos otro tema. Hay que hablar acerca de las groserías. La forma de hablarnos de los mexicanos, que es con groserías. Bueno, más de los mexicanos que de otros, pero de hablar con groserías. por ejemplo, esta grosería, hay que entender de dónde viene el hijo de la chingada, ¿no? Entonces, por ahí un autor escribió, a mí me habían dicho el nombre de la rosa, lo mencionaban, pero hay otros autores que mencionan de cuando fue la conquista, que obviamente los que ganan, pues matan niños para que cuando crezcan no se vayan a tomar venganza. Y lo segundo es humillarlos y dejarles una marca psicológica muy fuerte para que no puedan levantarse. Entonces, ¿qué hacen? Violan a las mujeres delante de los hijos, de los... Y de ahí viene la palabra hijo de la chingada. Por eso le puede tanto al mexicano, ¿no? Se dice. Claro. No estoy seguro, pero se dice. Hay que hablar de las groserías, de la forma de hablar coloquial. Hay muy mexicanas, otras que sí son de los españoles que nos heredaron, ¿no? La palabra cabrón, pues viene hasta del griego, ¿no? El que se vestía de cabra, como Dionisio, que se emborrachaba y era vulgar, y era, pues cabrón, ¿no? ¿Ves? Hay que hablar de eso. Y así los libros. Y así los libros. Y pues todo eso, obviamente, nos han ayudado los libros que hemos leído, ¿no? Claro. Y además hace esto, que puedas hablar de muchísimas cosas. Eso también es algo que nos dan los libros, que puedas hablar de 1000 cosas, ¿no? De, ya sea técnicas, ya sea informativas, ya sea espirituales, ya sea educativas, ya sea de entretenimiento, pero al menos tienes algo de noción o algo de conocimiento. Y no solo hablar de pornografía y fútbol, ¿no? Y no solo. Mira, hasta de pornografía y de fútbol y de política. Y de lo que uno quiera. Pues muy bien, Odiseo, muchas gracias. ¿Nos vemos pronto o no? Sí, pues cuando quieran, ya saben. Ok. Entonces, pues mira, hasta el siguiente programa y nos vemos pronto. El siguiente programa, pues yo ya di temas yo ya di. Groserías. Groserías, la pornografía. ¿Qué más? Me acuerdo que tenía otros temas. Me acuerdo. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Pues pórtate bien, nos vemos y diviértete mucho. Tú también. Bye, bye. Nos vemos la próxima. Oiga, y díganos ustedes también, porque uno aquí se agarra platicando, pero díganos cuáles son sus libros favoritos. Yo sé que hay miles y miles de libros de los que no hablamos. Entonces, ustedes también coméntenos, compártanos, díganos de qué les gusta, qué no les gusta, qué libro no les agradó. Para ustedes, qué libro quería, qué libro es una bendición, qué libro les marcó, qué libro les hizo ahí algo feo. Cuéntenos, por favor, también queremos saber. Claro, muy bien. Pues bueno, nos vemos. Adiós. Bye, bye.